vamos a ver cómo introducir en el programa los principales elementos de un sistema geotérmico, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, básicamente lo que vamos a incorporar es una bomba de calor geotérmica, que digamos que es el, ge- el elemento de conexión de intercambio en la parte exterior donde está el intercambio de calor y las unidades terminales, unidades interiores, que son las que van a aprovechar este calor recuperado del terreno. Después vamos a ver cómo introducir también elementos terminales, como pueden ser fan coils o incluso suelo radiante, entre otros tantos que se podrían incorporar con el programa, pero bueno, vamos a explicar solo uno, dos o tres como mucho para tampoco, pues, digamos, enredar mucho más con el tema, ¿vale? Que en realidad vais a ver que se pueden incorporar muchos más sistemas al programa. Y por último, pues bueno, vamos a ver también cómo se introduce ese sistema de aprovechamiento de energía geotérmica que se encuentra en el exterior, ¿vale? Que digamos que se compone de la parte de colector, obviamente puede ir con un colector enterrado, esa es la técnica, a través de unas tuberías que son las encargadas de unir las sondas geotérmicas verticales con esos colectores y también los diferentes elementos en la sala de máquinas. Pueden ser tuberías horizontales y tuberías verticales. Vale, ese es el sistema de intercambio que vamos a ver es un sistema que trabaja, es un sistema vertical en profundidad. ¿Vale? Es un sistema, digamos, que utiliza un recurso geotérmico de muy baja temperatura o baja entalpía y es un sistema vertical. ¿Vale? Sabemos que existen otros sistemas que trabajan a profundidades muy pequeñas, ¿vale? Que son casi superficiales, pero este no es el sistema que incorpora el método de cálculo del programa, sino que el sistema de cálculo, el método de cálculo que incorpora el programa es un sistema vertical en profundidad y recurso de baja entalpía o baja temperatura. Por otro lado, vamos a ver, vamos a darle importancia a la definición de los datos, porque el método de cálculo así lo requiere, hay que detenerse un poco en lo que es la recuperación de datos para incorporar a la definición de la bomba de calor geotérmica, ¿vale? Geothermal Heat Pump, y habrá que hacer un análisis de demandas y de cargas térmicas, que no procede para este seminario. Hemos hecho ya otros seminarios también de cálculos de cargas térmicas. En el futuro es probable que haremos algunos de análisis de demanda, no lo sabemos, pero bueno, esos son temas que ya damos por sabidos y aquí lo que nos centramos realmente es en la incorporación del sistema completo. Y por otro lado tenemos las unidades terminales conectadas a la bomba de calor, que esto es lo que vamos a introducir en el interior. Y una vez que tengamos todo el sistema introducido, lo que veremos ya de forma un poco más rápida serán los listados y planos donde podemos encontrar tanto mediciones como presupuestos, memorias de cálculo, etcétera. Bien, una vez realizada esta breve descripción, ahora vamos a centrarnos en el programa. El programa ya está abierto. Simplemente quiero mostrarles donde este es el programa CIPE-CalMep y estamos en la pestaña de climatización. ¿Vale? Digamos que el programa CIPE tiene una serie de suites que, pues con diferentes disciplinas, ¿vale? Podemos encontrar la disciplina de estructuras, cálculo de estructuras puro y duro, la parte correspondiente al OpenBIM, que es donde se puede hacer también un modelado de una edificación a través de un IFC Builder, ¿vale? Para conectarse después con los diferentes programas de la nueva metodología OpenBIM que contiene CIPE. Tenemos también la parte MEP, ¿vale? Aquí se encuentran algunos programas que ya tienen conexión al OpenBIM de CIPE y otros que no tienen conexión. Como en este caso, por ejemplo, el CIPE-CalMep tiene conexión a través de un IFC con otros programas BIM, pero no está incorporado en el flujo de trabajo OpenBIM, ¿vale? Digamos que sí se comunica a través de IFC, pero no está incorporado en el nuevo flujo de trabajo OpenBIM. Tenemos otros programas como pueden ser HVAC, otra suite, programas ya de cálculos de demandas térmicas, estudios térmicos, sistemas, eficiencia energética, etcétera, puentes térmicos, ¿vale? Los programas de gestión por residuos, que después veremos algunos
a través del Arquímedes, mediciones y presupuestos, y otros que son de documentación que ya no competen en este caso, ¿vale? Como puede ser el estudio de rehabilitación energética, que se utiliza también en el máster y, bueno, otros programas. Bueno, nos vamos a la parte de MEPS y PECAD-MEP. Al haber arrancado ese programa, pues tenemos una serie de pestañas que podemos trabajar, entre las cuales se encuentra la pestaña de climatización. Desde esta pestaña, aparte de poder realizar cálculo de cargas térmicas por diferentes métodos, pues también se puede incorporar sistemas, multitud de sistemas, una vez que hayamos definido la envolvente térmica de una edificación, pues y haber calculado la carga térmica, podemos incorporar diferentes sistemas, ¿vale? Entre esos sistemas, el que vamos a ver hoy es el sistema de captación de energía geotérmica. Por lo tanto, ahora vamos a mostrar la edificación en la que vamos a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, esta edificación es una vivienda unifamiliar aislada en 2 plantas. A través de este visualizador 3D que incorpora el programa, pues podemos ver las diferentes partes. Por ejemplo, si desactivamos los forjados, pues podemos ver la distribución interior con los tabiques, ventanas, huecos, etcétera. Bueno, podemos activar las diferentes partes. Esto es una ayuda que nos viene muy bien, sobre todo para cuando vamos diseñando al principio tanto la envolvente térmica como los sistemas, para poder ir visualizándolos, y nos sirve de ayuda para poder resolver los trazados de instalaciones, encuentros de los diferentes elementos constructivos, etcétera. Bien, realmente ahora sí que vamos a comenzar ya con lo que es el trabajo en sí, ¿vale? Tenemos, insisto, partimos ya de lo que es una construcción, que es un modelado que se puede hacer desde el programa, ya con todos los espacios, todos los elementos constructivos, todos los huecos definidos. Y una vez que tenemos todo esto, pues lo primero que podemos hacer es un cálculo, y lo primero que se recomienda hacer siempre es un cálculo, porque de esta manera podemos contemplar, obtener los datos de carga térmica de esa edificación. Si nos vamos a obra datos generales, vemos que podemos hacer tanto cálculo de cargas para clima, para refrigeración o para calefacción. En este caso hemos elegido cálculo de cargas de calefacción según la UNEEN, y refrigeración se calculará según el método clásico, y hemos establecido todos los datos relativos a condiciones climáticas y de terreno, pues a través de bases de datos que están asociados al programa, de bibliografías contrastadas, está claro. Entonces, bueno, vamos a refrescar el cálculo. Si nos vamos una vez calculado, si vamos a mostrar los resultados calculados, podemos recuperar. Vamos al listado resumen de cargas térmicas. Y para este edificio, pues tenemos que la carga térmica de diseño simultánea, en este caso sería 10.224,53 vatios, y para refrigeración, pues tendríamos 7.720,5 vatios, ¿vale? Aquí nos aparece el resumen. Al final tenemos un total de lo que acabo de decir, y el ratio por vatio por metro cuadrado sería para refrigeración de 49,2 y para calefacción de 65,1. Bueno, pues estos datos, en principio, van a ser datos necesarios. Tenemos que anotarlos o bien guardarlos donde queramos, porque van a ser necesarios para después calcular lo que es la longitud del intercambiador de calor geotérmico, ¿vale? Son datos que van a ir asociados a la bomba de calor, al régimen de funcionamiento de la bomba de calor geotérmica. Bien, una vez que tenemos estos datos, el siguiente paso será proceder a introducir ya diferentes partes de la instalación, ¿vale? Pero antes de eso también, porque si no tendríamos que, lo que ocurre con el programa es que cuando empezamos a introducir un sistema, digamos que tenemos que rematar ese sistema, es decir, conectar todos los elementos relativos a ese sistema para que no genere errores, y en consecuencia pues tendríamos que arreglar todos los errores, introducir todos los elementos y de esa manera liberar de errores al cálculo, ¿no? Hacer que todo cumpla. ¿Qué pasa? Que no existe un punto intermedio en el que en el momento en el que empiezas a introducir un sistema tienes que rematarlo, que es lo que estoy diciendo. No existe un punto intermedio en el cual podamos después, una vez que empezamos a introducir elementos, recuperar datos. Entonces,
Para no tener que abrir otros ficheros, lo que vamos a hacer es, aprovechando este fichero, y como sabemos que vamos a necesitar más datos que debemos de aportar a la bomba de calor geotérmica, pues otros de esos datos que necesitamos son las demandas térmicas. ¿De dónde tenemos esas demandas térmicas? Bueno, esas demandas térmicas de esta edificación las obtenemos de dos sitios. En primer lugar, la demanda térmica de calefacción y refrigeración la obtenemos a través del Energy Plus, que es un programa que está conectado, es el motor de cálculo, pues que todos ustedes conocerán, porque es un motor de cálculo de reconocido prestigio y está incorporado internamente a este módulo de climatización de CIPECADME. Entonces, a través de ese motor de cálculo Energy Plus, calcularemos las demandas térmicas de calefacción y refrigeración, y eso se realiza de esta manera. Nos vamos a ir a exportar, tenemos Energy Plus, ¿de acuerdo? Nos dice que este es un programa de simulación dinámica del comportamiento térmico del edificio, aceptamos, y como nosotros ya tenemos, nos pregunta, perdón, bueno, ahora me detengo un poquito más, pero nos pregunta si queremos hacer una simulación dinámica, una exportación completa o simplificada. Simplificada nos exportaría el conjunto de recintos y la dinámica me analizaría todo recinto a recinto. En este caso, como no es una obra muy grande, es una obra relativamente pequeña, es una vivienda de dos plantas, pues elegimos la completa, aunque tarde un poquito más, pues bueno, no es mucho lo que va a tardar en el cálculo, ¿vale? Aceptamos, nos aparece una previsualización de del modelo en 3D que va a ir a ese motor de cálculo, aceptamos y nos aparece la exportación finalizada y nos pregunta si queremos abrir el programa. Aquí está, ya se nos ha abierto este motor, dice que visualizador de datos exportados a Energy Plus. Tenemos el modelo 3D, digamos que este es el modelo que hemos exportado, y aquí aparece ya en diagrama árbol cada una de las plantas que se han exportado y cada uno de los espacios o recintos que se corresponden o que se encuentran en este modelo, ¿vale? Además, evidentemente, vemos que podemos acceder también a los elementos constructivos. Fíjese en esta parte inferior, cada uno de estos recintos está afectado por todos estos elementos constructivos que lo envuelven, cada uno de estos recintos en unas condiciones de actividad y unas condiciones operacionales que son las indicadas en esta parte inferior, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto, si nos vamos a resultados, aquí lo que aparece es, bueno, en primer lugar aparece siempre una previsualización en la parte inferior, que podemos ir seleccionando también como hemos visto antes, y nos aparece que ya la obra está calculada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros habíamos hecho una exportación antes y para no perder tiempo realmente, pues hemos realizado este cálculo. Tampoco es que tarde mucho, es decir, este cálculo, por ejemplo, de esta obra, pues a lo mejor depende del equipo, pues tardaría un minuto o incluso menos de un minuto. En edificios más grandes, evidentemente, esto puede llegar a ser, pues, como realiza un análisis zonal, pues puede llegar a ser incluso de 5 o 10 minutos, depende del tipo de edificio, ¿vale? Y depende también del equipo que ustedes, cada uno de ustedes, tengan. Bien, aquí aparece el resumen de cálculo de todas y cada una de las zonas para la energía de calefacción y sus temperaturas mínimas, ¿vale? Tanto para el día de invierno seleccionado y el día de verano, y también la de energía de refrigeración y temperaturas mínimas. Aquí vemos que para todos y cada uno de los espacios nos analiza la energía por superficie. Y en esta parte inferior nos aparecen los resultados. Importante, nos aparecen ya la demanda de calefacción y de refrigeración en kilovatios hora, ¿vale? El cómputo total, pero para todos y cada uno de los meses, que es el dato que necesitamos. En este caso, el dato que necesitamos es este, el total, para todos y cada uno de los meses, que es el que necesitamos incorporar al régimen de funcionamiento de la bomba de calor geotérmica. Es un dato necesario. Utilícese el método de las RAE que utiliza el programa u otros métodos que son necesarios saber estas demandas para poder realizar un cálculo ajustado. Entonces, tomamos estos datos que aparecen en estas casillas,
los anotamos o bien los exportamos o los imprimimos o como queramos y los vamos a necesitar, ¿vale? También vemos que finalmente aparece el listado de demandas, también nos aparecería un listado de este programa completo con todas las condiciones que hemos establecido, tanto las condiciones interiores, las temperaturas de consigna, temperaturas operacionales, la descripción de las actividades de cada uno de los recintos, bueno, etcétera. Y los perfiles horarios, ¿vale? Los diferentes perfiles horarios que estamos sometiendo a cada uno de los espacios, pues para, por ejemplo, para la ventilación es diferente que para iluminación, que para ocupación, etcétera, ¿vale? Esto también lo podemos, digamos que previamente, desde CIPECADME, cuando introducimos los recintos espacios, podemos fijar los criterios o los intervalos horarios de cada uno de los perfiles de uso. Bien, y finalmente aquí nos aparecen unos diagramas, bueno, un resumen también en este caso es por metro cuadrado, ¿vale? La energía por metro cuadrado, nosotros necesitamos el total, aquí aparecen los gráficos de demanda de calefacción y los gráficos de demanda de refrigeración. Bien, nos salimos de aquí y una vez que tenemos este dato, también necesitaríamos otro dato alternativo que sería la demanda térmica de ACS, por ejemplo, para esta vivienda, pues tiene una demanda. ¿Dónde podemos obtener ese dato? En este caso, pues podemos recurrir a otra pestaña del programa que está interrelacionada con climatización, ¿vale? Y eso es la parte de solar térmica. En esta parte, nosotros aquí el programa, pues a través de los listados, una vez que hemos incorporado ya el sistema completo de solar térmica, pues nos permite acceder también a los listados. Vale, si me voy a cálculo de la instalación, aquí podríamos obtener, aquí está, tenemos la demanda en megajulios. ¿De acuerdo? Esta última columna, fíjense, esta última columna es la que me dice la demanda en megajulios para todos y cada uno de los meses. Y además tenemos también pues el consumo de referencia en litros día de, en este caso, por ejemplo, 120 litros día, ¿vale? Vale, entonces, estos datos también se guardarían, aunque los tengamos en megajulios, pues los pasamos a, porque en este caso la bomba de calor nos va a pedir los datos en kilovatios hora, pues los pasamos a kilovatios hora y también los vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Por eso hemos hecho, digamos que esta introducción primero de dónde obtener los datos de la bomba, en vez de empezar a introducir la bomba y después tener que salirnos para recuperar estos datos. Y ahora ya casi vamos a hacer todo un tirón porque es mucho más cómodo. Primero, ¿qué vamos a introducir? Lo primero, pues bueno, lo primero vamos a utilizar la parte exterior desde este icono. Aquí fíjense, instalación, fíjense todo lo que podemos meter, ¿no? Desde bombas de calor, UTAS, rooftop y en esta última parte pues aparecen bombas aire. Las primeras son bombas aire-agua y en este caso son las bombas de calor geotérmicas agua-agua, ¿vale? Para colocar tanto en interior como exterior como reversibles como para refrigeración, calefacción o bombas de calor reversibles. Tenemos las unidades interiores, todos los fan coils, tenemos unidades de tratamiento de aire, tenemos, bueno, calderas, grupos térmicos, caldera de biomasa, etcétera, sistemas radiantes, suelos radiantes, techos refrescantes, conductos con sus rejillas, etcétera, recuperadores de calor, ventiladores, bueno, sistemas de expansión directa, sistemas sub-RV, sistemas de acumulación de ACS, sistemas son centralizados de control de los sistemas de climatización y ya por último tenemos esta parte que es el sistema de captación geotérmica, ¿vale? Que en este caso es el último icono, que es el que vamos a utilizar accediendo desde este icono, que es mucho más rápido. Esto lo mantenemos visible. Y nos vamos a la planta baja para que se nos active el resto de iconos, porque si no, no tiene lógica colocar en planta primera las sondas, ¿vale? Entonces, activan las ondas, que es lo primero que vamos a incorporar. Primero, las ondas exteriores. Tenemos que elegir primero el fluido caloportador que digamos que discurrirán por estas tuberías de las ondas geotérmicas. Elegimos, por ejemplo, uno de estos tipos, el agua monoetilenglicol, concentrado al 25%. Aceptamos y además pues tenemos que definir también el relleno de zanjas, también lo podemos definir
igualmente como el relleno de la envolvente de las zanjas, para que esto todo nos afecte después al presupuesto final que obtengamos, ¿vale? Esto lo aceptaríamos y ahora tendremos que elegir si colocamos perforaciones individuales o grupo de perforaciones. La palabra lo dice, perforación individual, colocaríamos una a una a nuestro criterio. El grupo de perforaciones, esto se introduce como una pequeña matriz, ¿no? Donde debemos indicar el número de filas, es decir, el número de perforaciones que habrá en cada fila y el número de perforaciones que habrá en cada columna. En este caso, bueno, para que lo vean, vamos a dejar 2 y 2. La distancia entre perforaciones puede ser entre 3 y 20 metros. Vamos a dejar una distancia, pues la que viene por defecto, por ejemplo, 6 metros. Y además debemos definir pues el tipo de sonda geotérmica, ¿vale? Además del tipo de tubería, el diámetro de la sonda. En este caso, por ejemplo, vamos a recurrir a sonda simple de 2 tubos, también podría ser de 4 tubos. Vamos a elegir este material. ¿De acuerdo? Vamos a iniciarnos con este material y lo incorporamos en el terreno que tenemos en nuestra parcela. Bueno, aquí vemos cómo aparece, fíjense, ahí aparece flotante estas 4 sondas, que son las que hemos dicho 2×2. Bueno, las colocamos en nuestro terreno. Esto es lo primero que introducimos. Ya lo tenemos. El siguiente punto será, podríamos colocar un colector en arqueta enterrada o colector en sala técnica. Vamos a colocar un colector en sala técnica. ¿De acuerdo? Lo tenemos que seleccionar. Vemos que todo esto, yo cada vez que le doy a incorporar algo, me aparece como una serie de modelos que están asociados a un generador de precios. Es decir, está asociado a una biblioteca que el programa tiene asociado a un generador de precios. Realmente son modelos de fabricantes, ¿vale? Con unas características determinadas y por eso el programa puede tanto incorporar las características técnicas que son facilitadas por fabricante como después asociar un precio, una medición determinada a ese elemento en particular, ¿vale? Que después veremos en lo que es el presupuesto. Bueno, pues elegimos este colector, vamos a decir, como hemos colocado 4 sondas, vamos a decir que tenemos que colocar un colector de 4 circuitos. Vale, lo colocamos aquí en nuestro cuarto de bombas. Ahora uniremos este colector con las perforaciones verticales. Por eso tenemos esta tubería de distribución horizontal. Y además vamos a decir que este es el circuito que conecta el colector con la sonda geotérmica. Este es el circuito que conecta el colector con la sonda geotérmica. Vamos a elegir, por ejemplo, un polietileno de alta densidad P80, este tipo de tubería. Y bueno, y ahora permítame que esto lo simplifique, lo voy a hacer un poco rápido, ¿vale? En línea recta, pero aquí está el colector con sus 4 salidas que unirán con las 4 sondas que tenemos verticales. ¿De acuerdo? Y esto lo hago en línea recta, bueno, aunque se podría hacer con un trazado, pues, un poco más personalizado, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos unidas las ondas geotérmicas con tuberías horizontales al colector y ahora tenemos que colocar la bomba y uniremos el colector a la bomba de calor geotérmica. Para eso, ahora lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir a instalación, unidades centralizadas de climatización y vamos a irnos a unidad agua o a bomba de calor reversible geotérmica para instalación en el interior. En este caso lo vamos a utilizar tanto para calefacción como para refrigeración, por eso la elegimos reversible. Y nos aparece la siguiente ventana emergente, que es donde tenemos que definir todos los datos que antes hemos recogido, ¿no? De las demandas térmicas y de las cargas térmicas. Entonces, para refrigeración, fíjense, aquí tenemos el perfil de las necesidades térmicas. En primer lugar, nos pide la carga térmica, ¿de acuerdo? Que es un dato que habíamos apuntado. Teníamos para refrigeración, recuerden, 7.720. Bueno, vamos a colocar 7.7, 7.73. ¿De acuerdo? Aquí es que me lo piden kilovatios, por eso hay que colocarlo así. Y aquí hay que colocar la demanda térmica mensual, que es los datos que habíamos obtenido del Energy Plus, ¿vale? Entonces, para refrigeración, en este caso, pues tenemos
Para los meses de enero, febrero, marzo y abril tenemos 0. Para el mes de mayo tenemos muy poquito, pero bueno, ya tenemos 34 kilovatios hora. Aquí ya tenemos 647. En julio tenemos 1506. En agosto tenemos 1513. Y en septiembre tenemos 1069. En octubre tenemos 230 y ya tenemos 0, 0. Bueno, estos meses alguno incluso no es 0, pero bueno, como es muy, muy poquito, a lo mejor son 6, 7, 8 kilovatios hora, los tomamos todos como 0, ¿vale? En cuanto a calefacción, pues lo mismo. Tenemos 10.224,5 kilovatios, vamos a colocar 10.25 kilovatios y la demanda térmica mensual en este caso, pues vamos a colocar para el mes de enero 2060, para el mes de febrero 1503, para el mes de marzo 1190, 601, 182 y los meses centrales 0. Para octubre ya tenemos 78, ya nos sube un poquito, tenemos 787 y 1744. Bien, ya tenemos la demanda térmica de calefacción también introducida. Ahora podríamos incluso, fíjense, esto lo deja como opcional, no se tendría que utilizar la demanda térmica mensual de ACS si es que realmente esa bomba de calor pues no apoya a ningún sistema de ACS. En este caso sí que lo vamos a introducir, por eso lo vamos a colocar porque se va a apoyar un acumulador en esta bomba. Colocamos las demandas para ACS, tenemos 222, pasado a kilovatios hora, 196, 213, 203, 197, 182, 175, 180, 178, 196 y 206 y 217. ¿De acuerdo? Entonces esto ya lo tenemos completo, que digamos que es el perfil de funcionamiento de la bomba, al perfil al que va a estar sometido la bomba, y ahora tenemos que elegir el modelo de la bomba en sí. Vamos a este editable, como siempre nos aparece el generador de precios, y aquí tenemos un modelo genérico, tenemos una serie de fabricantes que podemos seleccionar. Bueno, empezamos, por ejemplo, por el genérico, y vemos que tenemos en primer lugar unas potencias caloríficas de 7 a 36 kilovatios y potencias frigoríficas de 5 a 28. Pero bueno, esta primera gama sería posible seleccionarla porque nos estamos moviendo con potencias de alrededor de 7,73 kilovatios para refrigeración y 10,23 kilovatios para calefacción. Entonces elegimos un tipo de alimentación monofásica, normamos a este modelo, fíjense, potencia calorífica 12,1, es mayor que los 10,23 que tenemos, y la potencia frigorífica 9,2 es mayor que la de 7,73 que tenemos. Bueno, en principio este modelo podría ser un modelo aceptable. Aceptamos, aceptamos y ahora ya sí se introduciría nuestra bomba en nuestro cuarto de bombas. Ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué nos quedaría? Pues a través de esta tubería horizontal, otra vez, vamos a editar, vamos otra vez al generador de precios y ahora vamos a decir que este es el circuito que conecta la bomba de calor con el colector, esta primera opción, o no la segunda como la que teníamos antes, que era la que unía las sondas con el colector, sino la bomba con el colector. Bien, vamos a colocar las superficiales, vamos a colocar también un P80, aceptamos y colocamos la impulsión del colector a la impulsión de la bomba geotérmica y el retorno con el retorno. Y además ahora pues lo que vamos a hacer es, tal y como habíamos comentado, vamos a colocar un depósito de ACS en esta obra, ¿vale? En este cuarto, interacumulador simple de ACS auxiliar, y luego vamos a colocar con una capacidad de 120 litros, que es la demanda diaria que habíamos calculado.
acuerdo? Entonces colocamos este acumulador, lo colocamos aquí en nuestro cuarto de bombas y ahora vamos a utilizar, hay que unir con tuberías, pues lo que es la bomba con este, digamos que este elemento terminal, y sea depósito, sea sistema radiante, sean fancoils o lo que sea, ¿vale? Tubería horizontal, vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, vamos a cargar otra que diferente a la que tenemos aquí, vamos a ir a materiales, vemos que tenemos multitud de materiales, por ejemplo, en este caso vamos a elegir cobre, diámetro mínimo para ese material lo fijamos y fijamos el máximo en 40-42. Bueno, dejamos estos materiales. Bueno, incluso vamos a colocar de 40 a 42 sería, puede ser que sea suficiente. Bueno, aceptamos, se carga este nuevo material que es el tipo 2, colocamos este tipo 2 y ahora unimos el retorno con el retorno del acumulador y la impulsión con la impulsión del acumulador. Bueno, en estas condiciones, incluso sin llegar a introducir ya el resto de elementos, porque el programa ya reconoce que al menos estas conexiones, que son las de entrada de agua a la bomba, pues ya tienen un elemento terminal. Después, si añadimos más elementos terminales, pues me los va a reconocer igual, ¿vale? Pero por lo menos ya tenemos uno cerrando el ciclo completo, que es lo que queremos introducir. Entonces nos vamos ahora a calcular. El programa internamente hace sus comprobaciones, como es lógico, para eso, aparte de calcular y dimensionar, pues ejecuta una serie de comprobaciones que debemos de verificar, porque en este caso tenemos una serie de errores que nos está diciendo que, bueno, que el sistema que hemos introducido necesita una serie de ajustes para poder llegar al cumplimiento, ¿no? Tenemos, en primer lugar, que nos dice que la profundidad necesaria de perforación 37,4 metros es inferior a la mínima admisible. Es decir, tiene unos mínimos, dice que hay que colocar perforaciones a menos de 40 metros. Por lo tanto, esto nos quiere decir que tenemos muchas perforaciones. Al tener muchas, reduce la distancia de 40 y pues tenemos que evitar hacer más perforaciones. Nada más es que la perforación es un gasto económico innecesario, ¿no? Porque la implantación de cada perforación cuesta dinero. Entonces, también tenemos otros errores que nos dice que la velocidad de las ondas durante el ciclo de refrigeración es inferior a la necesaria para alcanzar el flujo turbulento. Nos comprueba que el número de Reynolds debe ser mayor a un número determinado y que es lo que nos dice en la parte inferior, ¿no? Para el ciclo de calefacción exactamente lo mismo, debe ser mayor a 2300. Entonces, bueno, o reducir tamaño de tuberías o reducir sistema para que no se realice este incumplimiento en el régimen turbulento. Y aparte nos dice que la temperatura definida a la entrada de la bomba de calor, esto es una advertencia, es mayor que el régimen de funcionamiento real de la bomba y hemos definido una temperatura menor. Bueno, vamos a ir ajustando esto. Entonces, en principio, como tenemos 4 sondas, vamos a reducir el sistema. Vamos a colocar en principio solo 2 sondas, por lo que vamos a borrar estas tuberías exteriores. Vamos a borrar también incluso, fíjense, el grupo de perforaciones. Y ahora vamos a colocar de nuevo una sonda vertical, pero con un número de filas 1 y un número de columnas 2, ¿vale? Alejadas también 6 metros. Y colocamos algo de este estilo. Lo colocamos en nuestra parcela. Unimos de nuevo, fíjense, el tipo 2, que era, si no nos acordamos, tenemos que ir y vemos que este es el de la conexión de la bomba de calor con el colector, pues es el tipo 1, que es el que une las ondas con el colector. Ah, bueno, antes se me había olvidado, si yo cambio las ondas y coloco 2, evidentemente lo que tengo que hacer es cambiar también el colector. ¿Vale? Teníamos un colector preparado para 4 circuitos y ahora tenemos que colocar un colector preparado solo para 2 circuitos. Me voy otra vez a tubería. Este no es, perdón, es el tipo 1, que es el que conecta las sondas con el colector. Unimos y unimos con la sonda. Bien, vamos a calcular de nuevo.
Todavía seguimos teniendo errores, nos acercamos y ahora, fíjense, ya no tengo errores relativos a lo que es tanto a la longitud de las perforaciones ni tampoco al fluido, digamos que al régimen del fluido caloportador en las tuberías, ¿vale? Pues ya está en un régimen turbulento que cumple el número de Reynolds, por lo tanto, se supone que ese caudal con este diámetro es suficiente para cumplir ese régimen. Y ahora tenemos un aviso que nos dice que el equipo que ha dispuesto tiene una presión disponible para agua fría de 25,05 pascales, inferior a la requerida, es decir, en todo el circuito se produce una pérdida de 57,51, el equipo solo dispone de 25,05, ocurre lo mismo para el agua caliente. Aquí tenemos dos opciones, digamos que podríamos editar esta bomba de calor, hacerla editable manual, bueno, por ejemplo, ¿no? Esto vamos a mostrarlo de forma rápida. Yo podría hacer lo siguiente. Una vez que tengo la bomba, me puedo ir a la biblioteca de la bomba y yo la puedo hacer, digamos que manual editable. Entonces, una vez que la hago editable, yo coloco las características tal y como quiero. Esto podría ser un método, incluso alternativo, para aquellos fabricantes que no se encuentran incorporados dentro del programa. Nosotros siempre podemos introducir cualquier modelo en el programa, ¿vale? Introduciendo sus características técnicas de la bomba, pues, y el programa calcularía en base a esas características técnicas. Entonces, aquí vemos que está activado con grupo hidráulico y con datos de fabricante. Yo puedo decir, bueno, yo quiero que el modelo me venga de fabricante, pero sin grupo hidráulico, y podría hacer eso. Y por otro lado, pues podría hacer que instalación, colocar una bomba de circulación externa. Yo ahora calcularía. Bien, y me aparece también que al no tener grupo hidráulico la bomba, pues me ocurre lo mismo en la parte que está conectada con el interacumulador, ¿vale? Necesito una bomba de circulación. Bien, esto sería una forma. Voy a deshacer, digamos que me deshace la última opción, que es la introducción de la bomba. Me voy a deshacer y otra vez lo que me habrá deshecho es el hacer editable la bomba. Vamos a comprobarlo. Y aquí está. Está otra vez asociada a la base del generador de precios. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver otra manera, que es seleccionar otro de los modelos que tenemos asociados al generador, otro modelo de fabricante asociados al generador de precios. Lo vamos a cargar y vamos a decir que en este caso yo voy a elegir una de este tipo, una bomba de calor, por ejemplo, de este fabricante Buderos, monofásica, además, fíjense, trabaja en régimen de 11, 11,7, sería suficiente para las cargas que tenemos, la seleccionamos y ahora yo la cambio por este modelo. Bueno, una vez que lo cambio por este modelo, pues me aparece que el equipo que ha dispuesto pues tiene una presión disponible de 92,17. En realidad, bueno, estamos casi cumpliendo, pero todavía no es lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hombre, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a irnos a mover. Yo voy a mover esta bomba, la voy a acercar un poquito más hacia esta zona y las tuberías también voy a hacer que sean un poquito más cortas, ¿vale? Para que no nos produzca tanta pérdida. Incluso, fíjense, voy a hacerlo solo así para impulsión y retorno. Incluso yo voy a mover esto, lo voy a mover un poquito más. Las ondas las voy a acercar para que exista menos trayectoria de tubería. Bueno, vamos a ver qué pasa en estas condiciones. Bien, en este caso estaríamos cumpliendo porque tenemos un trazado menos de tuberías y tenemos, por lo tanto, menos pérdida de carga. Estaríamos en condiciones, en este caso ya, podríamos acceder incluso ya a listados, planos, etcétera, porque nos estaría cumpliendo la obra, ¿vale? Incluso esto lo podemos ir a la obra vista 3D. Bueno, tenemos un icono de acceso directo, que vemos aquí la sonda geotérmica vertical.
Y también estos elementos, pues si yo elimino los cerramientos, pues podríamos verlos, ¿vale? Aquí estamos viendo pues, estas unidades, tanto las sondas geotérmicas verticales como las tuberías, como la bomba de calor y el depósito este de ACS. Bien. Finalmente, ¿qué más podemos hacer? Pues lo dicho, vamos a colocar más unidades interiores. Por ejemplo, por poner un ejemplo, entre tantos, pues vamos a colocar, por ejemplo, un fan coil de distribución, por ejemplo, sistema de 2 tubos, distribución por conductos. Lo vamos a colocar en el salón. Elegimos uno de los modelos, por ejemplo, tenemos este de CIAT, por ejemplo, vamos a elegir este de 5,2 kilovatios. Bien, vamos a hacer de tal manera que el sistema de conexión de tuberías quede más cerquita. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, por esta zona. Vamos a recinto mover. Luego, al colocarlo centrado, vamos a colocar recinto mover para mover lo que es la referencia del recinto para que no se vea un poco mejor, ¿vale? Por otro lado tenemos, bueno, en este caso vamos a instalación girar. Bien, así. Ahora vamos a colocar las tuberías horizontales. Teníamos las tuberías, por ejemplo, en este caso vamos a colocar tuberías de cobre que me unan la bomba de calor, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a colocar el retorno. Y ahora fíjense en una cosa, un detalle. En este caso he colocado un tramo de retorno y un tramo de impulsión y los acabo de unir. Físicamente, ¿esto qué significa? Bueno, pues que el programa internamente tiene la capacidad de detectar, aunque yo coloco físicamente una tubería, está interpretando que en realidad son dos, es una de impulsión y otra de retorno, como no cabría ser de otra manera, pero me ayuda, digamos, me simplifica la introducción de datos simplemente introduciendo físicamente un tramo, pero me dará los resultados y cálculos para tanto para la impulsión como para el retorno, ¿de acuerdo? Por otro lado vamos a colocar los conductos. Vamos a colocar, perdón, vamos a colocar un conducto. Por ejemplo, vamos a utilizar pues este de Ursa, ¿vale? Elegimos este de Ursa y vamos a colocar la impulsión de aire y el retorno de aire. Fíjese que en todo momento en esta parte inferior izquierda de la pantalla sabemos a qué nivel estamos introduciendo cada uno de los tramos. Incluso si yo ahora quiero ir a editar, por ejemplo, esta tubería y si yo quiero, perdón, instalación, asignar nivel, esta tubería, si me la ha colocado por el suelo, yo quiero que me la coloque, por ejemplo, por el techo, le digo que me la coloque por el techo, ¿vale? Me cambiaría el nivel de esa tubería. Y bueno, lo que me quedaría ahora sería colocar unas rejillas de impulsión ya de forma rápida. Vale, estos ya son sistemas que en realidad no es que simplemente lo que quiera mostrar es cómo se unen o cómo se pueden llegar a trabajar estas unidades interiores conectadas con la bomba de calor geotérmica, ¿vale? Pero estas unidades interiores, digamos que las introduzco ya de forma rápida y ahora ya las rejillas de retorno. Bien. Y, por ejemplo, vamos a colocar otro fan coil, por ejemplo, un fan coil cassette para la cocina. Siempre nos aparecen los modelos. Vamos a elegir, por ejemplo, un CIAT también. Este de, por ejemplo, 3,4 kilovatios. Vale, lo colocamos ahí. Igualmente, pues con las tuberías, tubería de cobre, vamos a elegir el nivel por el techo para que me vaya este fan coil cassette. Bien, lo tenemos unido, vamos a calcular.
Bueno, pues pueden observar que me ha dimensionado todos los tramos de tuberías, lo que les comentaba antes. Este tramo, fíjense, aquí pone claramente que es 2 por 20, 22 milímetros, o sea que se trata de una tubería de cobre. Y además me aparece el tooltip de información tanto para la impulsión como para el retorno de esa tubería. En realidad son dos tuberías, aunque físicamente se introduce una. Y bueno, pues tenemos datos de todo, ¿no? Incluso aquí, fíjense, datos de la potencia sensible de refrigeración instalada en el recinto es 3.750, es inferior a la carga máxima de verano 3.930, es decir, que con el sistema que hemos introducido, el equipo de la unidad interior, las rejillas y tuberías para esta zona, pues todavía no cubrimos esa carga máxima, ¿no? Podríamos incluso colocar alguna rejilla o cambiar el equipo. Bueno, habría que analizar a qué se debe realmente. Esto, por ejemplo, podría ser uno de los sistemas. Ahora aquí tenemos otra vez, vamos otra vez a esta vista 3D, vamos ahora a quitar incluso puertas y ventanas y vamos a acercar el modelo para poder visualizarlo. Y aquí me aparece en el techo, fíjense, ahí tenemos nuestros conductos y nuestras unidades interiores de fan coils en esa zona. Bien, por último ya vamos a mostrar también, pues por ejemplo, cómo conectar un sistema de suelo radiante, ¿vale? Por ejemplo, para no liar esto, vamos a ir a la planta superior y ahora vamos a colocar, por ejemplo, pues en este icono tenemos para colocar circuitos, nuevas zonas. Bueno, vamos a colocar primero las zonas donde colocar los suelos radiantes. Vale, vamos a definir, por ejemplo, este dormitorio. Yo coloco mi zona donde quiero que vaya colocado el circuito del sistema radiante. Y como siempre estas zonas, pues lo que sirven es para definir exactamente por dónde va a ir esas tuberías, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos salvando lo que es el armario este empotrado para no colocar el suelo radiante por ahí, que no tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, este baño, si lo queremos colocar en este baño, pues ocurriría lo mismo, salvaríamos lo que es el plato de ducha, iríamos por aquí, salvaríamos ese patinillo también, bueno, pues lo llevaríamos, incluso aquí podríamos aprovechar esto, si esta zona de lavabos, pues es un lavado en encimera, ¿vale? Pues aquí sí que realmente podría ir por la parte inferior, podría ir un suelo radiante. Y bueno, simplemente, por ejemplo, quería mostrar, ¿no? Podría introducir más circuitos, o sea, más zonas, pero vamos a hacer solamente estos dos. Entonces, ¿qué más necesitaríamos definir? Pues aquí tendríamos que definir, por ejemplo, el cuadro de colectores. Todo aparece asociado al generador de precio, nos aparecen diferentes modelos de fabricantes, etcétera. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, este, ¿vale? Uno de los que hay. Aceptamos un equipo de regulación y control asociado, ¿vale? Aceptamos el modelo que viene por defecto. Esto habría que detenerse y personalizarlo para cada instalación y vemos que tenemos número de circuitos igualmente que el otro colector, pues el número de, digamos que de circuitos de suelo radiante o número de zonas que son los que va a abastecer. Bueno, zonas en realidad podrían ser varios circuitos. Si en un recinto queremos introducir varios circuitos, tenemos que definir varias zonas, ¿vale? En este caso 2, lo colocamos, por ejemplo, en este caso en el pasillo, oculto, por ejemplo, aquí en esta zona, pues esto pues sería un armario, vamos a colocarlo, por ejemplo, en este armario. Colocamos las tuberías, bueno, las tuberías no, las tuberías en este caso tenemos que unir ahora la tubería que viene de la bomba de calor con este colector y para eso vamos a cargar, por ejemplo, otro tipo de tuberías, otro material, como puede ser un material típico para este tipo de instalaciones, por ejemplo, el PPR, ¿vale? Material plástico. Aceptamos, aceptamos, aceptamos. Y ahora elegimos PPR, pero tubería vertical y que vaya de planta baja a planta primera. Las tuberías verticales tenemos que decirle de qué planta van. Por ejemplo, venimos por este patinillo y ahora ya tubería horizontal que me une esta tubería. Físicamente, fíjense lo que acababa de comentar, ¿vale? Que físicamente es una tubería
vertical, pero ocurre igual que las horizontales, ¿vale? Me analiza que son dos. Entonces yo no me voy a la planta baja y unimos, vale, lo voy a hacer un poquito rápido, unimos esta tubería con la impulsión y voy a hacer un tramo que me une aquí, ¿vale? Dos tramos, impulsión y retorno, pero el intermedio pues ya me va a interpretar que son dos. Bien, ya casi hemos acabado, vamos a la planta 1 de nuevo. Ahora lo que tenemos que colocar son estos circuitos. Fíjense, una vez que hemos definido las zonas, pues este lo coloco, por ejemplo, aquí. Y este lo coloco en el baño, pues iría aquí también conectado a esta zona de la puerta. Y ahora ya con estas tuberías uniríamos esta tubería, uniríamos el colector con el circuito de ese recinto y este colector, pues lo llevaríamos más o menos por aquí con este circuito. Bueno, ya tendríamos en principio todo conectado. Vamos a calcular. Tenemos errores y me dice que debe indicar que se dispondrá de suelo radiante en la descripción del suelo. Vale. Lo que está pasando es que nosotros teníamos un tipo de suelo que no es compatible con el suelo radiante. Para eso debemos irnos a recintos revestimientos del suelo y para estos recintos que antes tenía un tipo de sistema de suelo flotante, tenemos que colocar un tipo de sistema de suelo radiante, ¿vale? Por ejemplo, elegimos el primero que nos viene por defecto, asociado a uno de los fabricantes, base de suelo para suelo radiante, desactivamos base de pavimentación y para esta zona exactamente igual, suelo radiante y base de pavimentación y ahora volveríamos a calcular. Bien, aquí nos aparece un error que dice la instalación de suelo radiante incluye refrigeración, pero el equipo de regulación y control introducido solo para calefacción, ¿vale? Entonces deberíamos editar esto, el equipo de regulación y control, solo el elegido para calefacción, tiene que ser para calefacción y refrigeración. Bien, pues aceptamos, volveríamos a calcular. Fíjense que es una forma bastante fácil de trabajar con el programa, ¿vale? Siempre nos está avisando de forma secuencial, por orden a veces de importancia, pues que tenemos que arreglar unos errores y definitivamente en este caso, como ya no aparece ningún círculo de error, pues ya estaría totalmente dimensionada la instalación, ¿vale? Todos los elementos exteriores, interiores, bomba de calor, etcétera. Si lo vamos a ver a la vista 3D, aquí podríamos observar aquí ahora lo que es este suelo radiante también incorporado en el suelo. Aquí lo tienen. Ahí aparece. Si desactivamos, por ejemplo, lo que es el suelo, esa capa de suelo, aquí vemos el circuito de suelo radiante que está incorporado en esa base de suelo, ¿vale? Preparada para incorporar sistemas radiantes. Bueno, pues en principio estaría, digamos que todo en orden. Ahora simplemente mostrarles que para el cálculo de lo que es el intercambiador geotérmico, pues aparte de lo que es la parte de sistemas, se necesitan una serie de datos, como he mostrado anteriormente en obra de datos generales, como pueden ser tanto condiciones climáticas para el cálculo de cargas térmicas y además parámetros relativos simplemente al propio terreno para calcular el intercambiador, ¿no? Como es la temperatura mínima del terreno, la temperatura no perturbada del terreno, digamos que estos datos ya vienen de una biblioteca o una base de datos contrastada, y también, por ejemplo, los datos del emplazamiento, pues tenemos que definir pues, el tipo de terreno, ¿no? El tipo de terreno y, e incluso, bueno, si elegimos el tipo de terreno, vemos que aparecen dos parámetros que son muy importantes en el cálculo de los intercambiadores geotérmicos, que es tanto la conductividad térmica como la capacidad térmica volumétrica. Se recomienda, el programa en esta siempre tiene una serie de ayudas o información relativas a los diferentes parámetros que indica que es recomendable para instalaciones grandes o medianas basarse en un ensayo de respuesta térmica, ¿vale? Como es recomendable hacer un estudio o un informe geotécnico que nos aporten estos datos. Entonces, estos datos, siempre y cuando dispongamos de informes geotécnicos, pues es recomendable meterlos y definirlos en base a un informe determinado.
Y ahora simplemente, una vez que calculamos, como siempre, pues podemos acceder a los diferentes listados y a los planos, etcétera, ¿vale? Primero vamos a mostrar, por ejemplo, los listados de cálculo, anejo de cálculo de la instalación. Se puede acceder a todos, o sea, a todos los cálculos de tuberías, conductos, rejillas, etcétera. Bueno, vamos a desactivar todo porque ahora solo estamos centrándonos en el sistema de energía geotérmica. Y aquí aparece el listado justificativo de cálculo, ¿no? Donde aparece la longitud del intercambiador, que es de la total, que es de 157 metros. Tenemos dos perforaciones de 78,51 metros cada una. Donde intervienen todos estos parámetros en el cálculo, en la longitud del intercambiador, que son todos estos que hemos definido. Pues la temperatura no perturbada, conductividad térmica, esto es relativo al terreno, capacidad térmica volumétrica, difusividad térmica. Después las características del intercambiador de calor geotérmico, es decir, tanto las tuberías como la conductividad térmica del material de relleno de perforación, ¿vale? Ese material de relleno que también es importante, los diámetros exteriores, interiores, conductividad térmica de la tubería, la distancia y características del fluido calor-portador, características de la bomba de calor, ¿vale? Tanto sus potencias de la propia bomba, como sus rendimientos, el ER, el COP, y las temperaturas a las que trabaja. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, no he cambiado la temperatura, pero en la advertencia tenemos que haber cambiado la temperatura a 10 grados porque es la temperatura a la cual está preparada para trabajar la bomba. El perfil de necesidades térmicas y todos estos datos, pues digamos que aquí de una forma un poquito más desglosada aparecen todos estos parámetros, que es lo que indica cada uno, que engloban todos estos datos que hemos descrito ahora aquí en la parte superior. ¿Vale? Definitivamente aquí, por eso tiene esta longitud del intercambiador, en lo cual son necesarios todos estos datos. Y para que veáis cómo el programa, además, esto lo podríamos exportar a un programa de gestión para trabajar tanto lo que es planificaciones de obra, como mediciones, como presupuestos, etcétera. ¿Vale? El programa que tiene asociado el CIPE es Arquímedes, donde aquí se puede exportar, siempre se puede exportar desde CIPECAD MEP o desde otros programas a este programa de gestión, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, por ejemplo, como no hemos seleccionado unas rejillas genéricas, por ejemplo, las rejillas de impulsión y retorno, pues no nos las computará, no aparecerá ni en mediciones ni su correspondiente precio porque no las hemos elegido desde un tipo de fabricante del generador de precios. Si las elegimos, también aparecerían computadas. Bueno, en este caso le damos a aceptar. Y aquí en este caso, por ejemplo, bueno, le pondríamos al nuevo presupuesto un nombre. Por ejemplo, en este caso, bueno, le ponemos Tigurat. Aceptamos. Y aquí nos aparecería pues todas y cada una de las partidas que intervienen en los presupuestos, ¿vale? El relleno de zanjas, por eso era importante definir los rellenos de zanjas. Aquí aparece un precio determinado y digamos que aparece la partida alzada y todos sus descompuestos, ¿vale? Así para todas y cada una de las partidas. Por ejemplo, pues para las tuberías, pues exactamente lo mismo. Las tuberías aparece el material auxiliar, el tipo de tubería, el, el precio auxiliar debido a un oficial calefactor, a un ayudante calefactor, etcétera. Así para todas y cada una de las unidades de obra. Con su medición, o sea, la cantidad medida, que ya viene medida porque nosotros hemos introducido el diseño en planta y el programa ya interpreta automáticamente las longitudes, etcétera. Bueno, sean longitudes, superficies o lo que tenga que ser, ¿no? O volúmenes. El coste asociado, porque así lo ha tomado del generador, y el importe total. Y así nos saca el presupuesto total, ¿de acuerdo? Y ya finalmente, pues bueno, para que vean también se pueden obtener los planos, como es lógico, ¿no? O sea, realmente ya tenemos toda la documentación, tanto las memorias, cálculos justificativos, las mediciones y presupuestos y los planos. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos introducir una vista 3D, tabla de tuberías y conductos verticales, aceptamos, aceptamos y aparecen los detalles. Bueno, pues aquí aparece, por ejemplo, en esta vista 3D, nos aparece el detalle con todos los sistemas que hemos introducido y los planos de planta pues nos aparecen
esa representación en planta, ¿no? Aquí aparecen los sistemas radiantes y en planta baja aparecen tanto el cuarto de bombas con los equipos que hemos introducido como estos fan coils con distribución por conductos y tuberías y el fan coil cassette. Bueno, en principio, digamos que ya he rematado toda la parte de la explicación a realizar, ¿vale? Perdón si me he prolongado un poco más de lo debido, le he intentado simplificar lo máximo posible. Y ahora, antes de proceder al turno de preguntas, le voy a pasar la palabra a mi compañero Sergio, mientras ustedes van pensando o si ya las tenían escritas. Hola, hola Diego. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Vale, perfecto. Muchas gracias, hombre Diego, por tu exposición. Eh, mientras, mientras nos van los asistentes, pues poniendo allí sus preguntas, pues me tomo el tiempo para explicarles un poco acerca de nuestra formación. Pueden ir colocando las inquietudes y las preguntas que tengan con respecto a la presentación de Diego. Eh, y mientras, pues les voy a compartir un poco nuestra formación. Vale, en nuestra página web, pueden visitar nuestra página web en www.e-sigurat. Allí pueden visitar nuestra página web y encontrarán en el apartado, en la home o aquí en formación, en másteres y posgrados, está el máster de instalaciones o aquí directamente en instalaciones, pues está instalaciones, está el máster, también las especializaciones o posgrados que tenemos y los cursos que tenemos en términos de esto. Aquí pueden encontrar entonces el posgrado que tenemos o especialización internacional en climatización y el máster internacional en sostenibilidad y eficiencia energética. Me enfoco un poco en el máster. Este máster actualmente está avalado por la Universidad de Carabobo. Y bueno, aquí pueden conocer un poco más acerca del máster. La metodología es totalmente online. Tenemos aquí, como pueden ver, en la esquina derecha superior está el campus en el cual los estudiantes tienen una licencia temporal de un año de CIP Ingenieros, que es el software que ahorita mismo estaba utilizando Diego para esto. Si entran un poco a la landing, lo que les comentaba, pueden tener acceso a este material descargable que hay en relación a una parte del contenido que es enfocado en el tema de, de fotovoltaicas, que aquí si lo pueden, si ingresan a nuestra página les dejo el enlace y pueden descargar de allí el cálculo de una instalación fotovoltaica para viviendas. Es un contenido muy pequeño de lo que es el máster, pero pues es muy interesante porque tiene unas hojas de cálculo y unos materiales importantes. Aquí está toda la presentación del máster, está el video de presentación y hombre, pueden entrar a ver el catálogo un poco con la temática. Es una formación 100% práctica, o sea, la base de nuestra formación es que podamos ejecutar la teoría en proyectos reales. Entonces podríamos ver que durante el máster lo que hacemos es profundizar en temas de instalación, pero me adelanto un poco para acá, sobre todo para el tema de los proyectos, en el que se trabaja eh, un, dos proyectos muy importantes, que es el caso del edificio de una vivienda con garaje en sótano y un edificio plurifamiliar con locales comerciales. Sobre el máster, cada temática se va trabajando en estos proyectos, entonces pueden entrar a ver el catálogo y discutir un poco este tema. Les dejaré este enlace para que puedan descargar, se los compartiré allí en el apartado de preguntas para que puedan descargar este material que es bastante interesante y tener acceso a ellos. Se los comparto a todos. Nos hacen una pregunta aquí, Diego, haciendo referencia a lo que ahorita mismo estoy mostrando. Nos dicen, hay una opción del BIM en el programa. ¿Se podría enlazar la edificación del programa Autodesk Revit Map
para hacer cálculos con la extensión IFC o hasta qué punto se puede enlazar? Vale, de acuerdo. A ver, CIPE se comunica a través de, con el resto de programas o software BIM a través de IFC, ¿de acuerdo? Que digamos que es el estándar abierto universal, es uno de los estándares abiertos, es OpenBIM. Por eso CIPE le llama a su nuevo flujo de trabajo OpenBIM, porque se basa precisamente en el IFC. Tanto desde CIPE CADME como en la nueva gama de programas de flujo de trabajo OpenBIM a través del IFC Builder y otra serie de programas que se están desarrollando asociados a ese IFC Builder, se puede exportar un IFC y ese IFC podrá ser importado de nuevo pues, por cualquier programa de diseño arquitectónico, ¿no? Como puede ser Archicad, Revit, Ecosim o el que toque. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo se comunica? Pues se comunica a través de IFC. Entonces, de momento es lo que podemos tanto es más bien lo que podemos exportar, digamos que es tanto la parte constructiva como las instalaciones, y lo que se puede importar a través de un IFC, que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Porque realmente la especialización del programa CIPE es para hacer cálculos especializados. Entonces, pues bueno, no hace falta que nos lleve tampoco una información muy detallada, porque digamos que hay muchos cálculos que los tienen que ajustar desde programas especializados, como en este caso es CIPE. Entonces, la importación nos interesa más bien la parte constructiva y a partir de ahí se construye el resto del proyecto de cálculos especializados y eso siempre se podrán exportar a través de un IFC. Bueno, espero haber respondido a la pregunta que planteaba el compañero. Gracias, Diego. Antes de pasar al resto de preguntas, les dejo aquí el apartado del blog, donde, bueno, el blog de Sigurat lo encuentran directamente en la página, en el apartado blog, o si quieren entrar es www.sigurat.com/noticias. Allí hemos colgado un poco también los videos de los seminarios pasados que editaba Diego. La semana pasada estuvimos también trabajando el seminario de cálculo y diseño de una edificación mediante el estándar de Passive House, que lo dictó Diego el pasado 14 de julio. Y bueno, ahí vamos montando poco a poco para la pregunta que nos hacía si lo íbamos a subir, ahí vamos montando poco a poco artículos, el blog, ese material descargable que les comenté ahora. Todo eso lo vamos actualizando, ahí también vamos montando un poco el calendario de seminarios que vamos teniendo con respecto a esto. Voy a pasarle entonces el modo de presentación a Diego. Y bueno, vamos entonces con las preguntas. Mientras... Vale, perfecto. Les recordamos que para todos los asistentes a este seminario que estén interesados en nuestro máster o nuestro posgrado, hay unos beneficios especiales para los asistentes. Así que al final de la encuesta nos lo hacen saber y un comercial se pondrá en contacto con nosotros. Diego, nos preguntan, ¿cómo se realiza para enviar esta instalación al nuevo BIM Server CIPE? Bien, esta pregunta podemos, esta pregunta en realidad, para explicar, primero voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Digamos que CIPE tenía los programas tradicionales y desde hace relativamente poco, pues hace unos meses, ha incorporado una nueva suite de programas que que se conocen como el nuevo flujo de trabajo OpenBIM. Esos programas siguen siendo los mismos, especializados, digamos, con otro entorno diferente, que entran bastante más en profundidad de especialización y se comunican a través del IFC Builder con esa serie de programas de cálculo de cargas térmicas, eficiencia energética, sistemas, etcétera, y digamos que se mueven o se permiten comunicar toda la información a través de un BIM server que CIPE pone a la disposición de sus usuarios. Ese BIM server solo es para esa suite de programas que trabajan a través del nuevo flujo de trabajo OpenBIM, ¿vale? Para estos programas nuevos. Para los programas tradicionales no existe esa conexión. Lo que he explicado antes, los programas tradicionales como pueden ser CIPE MEP, ¿vale? No quiere decir que porque sea tradicional vaya a desaparecer, ni mucho menos. Digamos que es otro entorno diferente, otra mentalidad de trabajo diferente y se comunicará
a través de otros programas de modelado, a través de IFC, porque permite exportar ese IFC. Por lo tanto, no permite trabajar con ese bin server, pero sí que realmente podría exportarse los datos a través de un IFC. En cuanto a lo que me comenta de si este tipo de instalación, de momento este tipo de instalación geotérmica y los nuevos flujos de trabajo en el programa HVAC en sistemas todavía no está incorporada al completo, ¿vale? De momento se están incorporando sistemas de forma progresiva, como son conductos, tuberías, calderas, sistemas radiantes ya están. Bueno, se van incorporando todos los sistemas que existen en CIPE-CADME, incluso más, a esos nuevos programas, pero eso evolucionará de forma progresiva. Perfecto. Nos preguntan aquí, a la hora de elegir entre profundidad y número de perforaciones, ¿qué es lo más conveniente? Bueno, a la hora de elegir profundidad y número de perforaciones, esto, a ver, por eso, a ver, digamos que para tomar este tipo de decisiones es importante, primero, tener un estudio geotécnico, ¿no? Un estudio geotécnico, en realidad, pues lo que nos evita es meternos a veces en gastos innecesarios. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor estás en un terreno que a una cierta profundidad es roca y realmente lo que más cuesta son los sondeos en roca. Entonces, el tener que hacer sondeos en roca es muy costoso. Pero bueno, si llegamos a una cierta profundidad a la cual tenemos una roca muy dura, pues aprovecharemos y redistribuiremos, digamos, que ese sistema geotérmico a lo mejor en menos profundidades, ¿no? Si no, hombre, si no existe limitación de ese tipo, pues lo más recomendable es hacer perforaciones, pues si son suelos blandos o semiblandos o semiduros, que tampoco le cuesta mucho hacer un sondeo en profundidad, por mejor es hacer menos número de sondeos a un mayor número de profundidad. Además, hay que tener en cuenta especial atención a los diámetros. No todos los diámetros, por eso el programa a veces da errores, no todos los diámetros de los sondeos, perdón, de las perforaciones son adecuados a ciertas profundidades. Y tampoco es conveniente separar o distribuir a veces en demasiadas perforaciones, porque al separar en varias perforaciones lo que hacemos es separar lo que es el fluido caloportador, que trabaja en un régimen de velocidades pérdidas de carga, es decir, diferente, por lo que puede hacer que el flujo turbulento esté por debajo del recomendado, por eso salgan errores. Entonces, hay que analizarlo de varias maneras, ¿vale? No hay una varita en la que me digas, no, mejor 2 perforaciones, mejor 4. Evidentemente, hay que hacer un análisis global y después decidir. Perfecto. Nos preguntan, en el caso hemos bajado de 4 a 2, pero podría ser, Carolina, podría ser 3 con menos profundidad. Hola Carolina, bueno, la pregunta es, me imagino que es la misma que he contestado antes. A ver, habría que analizarlo, claro que podrían ser 3, pero habría que incorporar ese número de perforaciones y pues testearlo con el programa, con el método de cálculo que utiliza, hacer todas las comprobaciones y a lo mejor sería conveniente 3, sí, podría ser un caso. En vez de 2, a lo mejor en este caso no. Ten en cuenta que estamos en unas profundidades de 78 metros, tampoco son excesivas, ¿vale? Si lo repartiésemos en 3, a lo mejor sí estaríamos por encima del límite de 40, pero habría que comprobar, insisto, el régimen del fluido caloportador en la tubería, Per- dependiendo de la tubería, la velocidad, etcétera. vale. Carolina nos hace otra pregunta y es, cuando en un estudio geotécnico tenemos varias capas de terreno, ¿cuál elegimos para introducir en el programa? Bueno, en realidad para eso, digamos que el estudio geotécnico nos tiene que facilitar la labor, ¿no? Cuando tenemos varias capas, pues el estudio geotérmico nos tiene que facilitar la labor de darnos un resultado, digamos, simplificado, una serie de conclusiones y debemos de simular, digamos, que la situación más favorable o una situación la más favorable, no, perdón, la situación intermedia en el conjunto de los estratos que nos encontramos en ese terreno, ¿vale? Habrá siempre un estrato principal, los primeros suelen ser coberturas, etcétera, pero habrá un estrato que es el que principalmente sobre el cual trabaja el intercambiador de calor. Además, más que por extractos a veces, estos parámetros sí que influyen en el cálculo, digamos que las temperaturas, esas profundidades donde se produce el intercambio son temperaturas estables, por eso se llama
recursos de baja entalpía o baja temperatura. En esas zonas se trabaja a una temperatura bastante estable y digamos que lo que es el resto de datos nos van a influir sí algo en la longitud del intercambiador, pero lo que es el intercambio de calor en sí, dependiendo de las temperaturas, pues no va a fluctuar mucho. Entonces, a ver, habría que analizarlo digamos que el que se tiene que mojar en este caso un poquito es el que hace el estudio geotécnico, ¿vale? No es el técnico que calcula la instalación el que tiene que aportar o indagar esos datos. Perfecto. Ramón nos pregunta, ¿la carga térmica calculada ya está por defecto en el programa si escogemos el tipo de edificación, condiciones interiores y exteriores, o se tiene que editar en todos los casos como número de personas? Efectivamente, Ramón. A ver, la carga térmica se calcula en base a condiciones exteriores climáticas. A ver, la carga térmica se calcula primero. Tienes que definir en primer lugar lo que es la construcción. Evidentemente, si tenemos unos cerramientos con mayores o menores aislamientos, esto variará. Lo que es todo parte de cerramientos, cubiertas, forjados, ventanas, huecos, que tienen unas características térmicas determinadas. Eso es la parte constructiva, que es lo que separa la zona del exterior, que son las condiciones climáticas, de las condiciones interiores, que también tendrán unas temperaturas operacionales de consigna y un uso determinado en función de las personas, etcétera. Entonces, se introducen los recintos o espacios, se introduce la parte constructiva y se introduce digamos que se asocia a unas condiciones climáticas y en base a eso se calcula la carga térmica. ¿Qué pasa? Que ese trabajo a priori puede parecer un trabajo bastante costoso si lo hacemos, evidentemente, de forma manual a través de una hoja de cálculo o a través de un diagrama árbol o introduciendo los matos a mano, ¿vale? A través de este tipo de modelados que ofrece el programa, un modelado 3D es bastante sencillo, es bastante rápido y además siempre tenemos una serie de elementos y una serie de configuraciones asociadas a un generador de precios, tenemos una biblioteca también de recintos, etcétera. Todo se hace mucho más rápido además, digamos, una vez que tenemos ese modelo, ya no nos sirve además de para calcular las cargas térmicas, como habéis podido observar, para analizar también otro tipo de situaciones. Digamos que Energy Plus, ¿vale? Demandas térmicas, cálculos solares, nos vale también para hacer estudios térmicos con otros programas de análisis, como puede ser en este caso en nuestro país, pues adaptados a una normativa, te sirve para hacer también análisis de comprobación de incendios, etcétera. Es decir, el modelo sirve para trabajar en todo CIPE-CADME, ¿vale? Esa parte constructiva nos va a valer a lo largo de todas las pestañas del programa, no solo para esta parte de cálculo de cargas térmicas. Vale, perfecto. Bueno, Víctor nos da felicidades por el buen seminario, buen análisis y resumido. Eh, vale, Víctor nos pregunta que si hay algún tipo de becas o ayudas. Si estás interesado, Víctor, en este tema, a continuación con la encuesta nos lo dejas allí en mensaje que hay un apartado y con gusto nos pondremos en contacto contigo y el comercial te resolverá las inquietudes con respecto a este tema. Bueno, les comento que vía mail la próxima semana les haremos llegar este seminario grabado para que lo tengan allí y lo puedan estudiar más en profundidad. Y nos queda una pregunta más que nos dice Ramón, ¿hay la opción de configurar las unidades de cargas térmicas? Porque en método Revit MEP utiliza unidades BTU /H y en otro método W. Sí, bueno, a ver, aquí en realidad sí que se pueden definir las unidades, ¿vale? De hecho, pues te vas a las opciones que tiene el programa y en este caso, vamos a ver, perdón, a ver si lo puedo. Aquí está. Tenemos unidades. Y tenemos, bueno, pues el sistema MKS, Sistema Internacional en Julios, kilocalorías sola, o Unidad Térmica Británica BTU, ¿vale? Que es lo que estabas preguntando, o sistemas de unidades inglesas. Entonces, bueno, sí que nos permite trabajar con diferentes tipos de unidades. Vale, perfecto. Nos pregunta Víctor también que si hay algún programa para cálculo de instalaciones geotérmicas someras. Bueno, en principio, lo he comentado, ¿vale? El sistema que tenemos es este de momento, CIPE.
ha desarrollado este programa, que es uno de los sistemas que más se utiliza en nuestro territorio y es uno de los sistemas que mayor aprovechamiento realmente geotérmico, o sea, mayor aprovechamiento del terreno es uno de los sistemas que tiene mayor rendimiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, ha incorporado este sistema y es un sistema que más usamos. Otro tipo de instalaciones, otro tipo de posibilidades o configuraciones de geotérmica, de momento, CIPE no las tiene. Esto no quiere decir que a lo mejor en un futuro pues se lo piensa y puede implementarlas. En este caso solo tenemos este. Vale, perfecto. El... Perdón. Dime, dime, No, cuéntame. no, es que había preguntado también, estaba viendo la zona de preguntas, Sí, preguntado el compañero Ramón Rodríguez que, que dice que el programa hasta 4 metros cuadrados se sí, sí, puede sí. trabajar. A ver, tenemos en este caso que, a ver, el programa en principio no está limitado, evidentemente, te puede calcular grandes superficies, ¿vale? Ahora mismo no te puedo decir el número de memoria, pero bueno, eh, pues de vez en cuando nosotros tenemos que abrir ficheros que son bastante grandes, hombre, se ralentiza un poquito el cálculo, un poquito, porque son muchos datos a procesar, pero en cuanto a superficie tampoco es que tengamos una limitación muy grande, ¿vale? Digamos que si estás interesado, esto te lo podría contestar a través del correo electrónico, a través del email, pero vamos, que para incluso para hacer hospitales grandes, para hacer edificios comerciales grandes, edificios de viviendas de muchas alturas, etcétera, casi no tenemos limitación. O sea, no se me ocurre ninguna hasta el momento. Desde luego, de todos los ficheros que yo he revisado, no he tenido ninguna limitación en cuanto a metros cuadrados se refiere, ¿vale? Pero de todas maneras, Vale, perfecto. Bueno, no siendo más, creo que vamos llegando al final de nuestro seminario. De antemano, muchas gracias, Diego, por tu tiempo y por compartir con nosotros este conocimiento, por la explicación tan concreta y tan amplia que nos has dado de este tema. No sé si quieras. bueno, no, a ver, yo creo que ya he contestado eh, a todo lo que los presentes eh, querían, digamos, que informarse, ¿no? De este método de trabajo, de este método de cálculo y de otros programas de CIPE. Y bueno, ha sido un placer haberos dado este seminario. Y como siempre, como dice mi compañero Sergio, pues eh, nos veremos en el próximo seminario. Siempre hacemos periódicamente seminarios de carácter gratuito y esperemos bueno, que siempre intentamos repartir un poquito las diferentes materias, disciplinas, etcétera. Pero bueno, desde luego esto que vemos de esta manera desde el punto de vista del seminario es un carácter muy práctico, pero tampoco se explica cómo se procede el cálculo, cuál es el método usado, cómo se realizan los cálculos internos. Digamos que el funcionamiento interno del programa también es importante para llegar a entender cómo ajustar todos estos sistemas de instalaciones o todos los sistemas de cálculos, ¿no? Eso requiere digamos, de una especialización. Por eso tenemos los productos que tenemos, como pues el máster de instalaciones o posgrado de climatización, para realmente afianzar todos estos conceptos. Bueno, yo ahora sí que ya me despido de todos ustedes. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, Sergio, hasta la próxima. Diego, hasta la próxima y a todos muchas gracias. Esto es lo que hacemos en Sigurat. En los másteres, en los posgrados es el mismo trato que tenemos con los alumnos. Lo que hacemos de diferente es un poco, es más a profundidad los temas, los ejercicios son más a profundidad, pero de cierta manera esto es lo que hacemos en el día a día en los másteres, estar cerca, llevar a la práctica los conocimientos teóricos y contar con el respaldo de expertos como Diego que dejan todo su conocimiento para que el resto de profesionales como nosotros podamos capacitarnos y encontrar pues esos diferentes aspectos que nos ayudan en el día a día profesional y nos ayudan a crecer y a seguir adelante. No siendo más, muchas gracias por su tiempo y espero que diligencien la encuesta y pues aquí estamos para servirles. Hasta una próxima ocasión.